exílico, o sea, un profeta que transmitió su mensaje antes del exilio babilónico, pero también fue alguien que vivió la experiencia de la destrucción de Jerusalén y probablemente le tocó lidiar con todo lo que fue la conquista que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ejerció sobre la región de Palestina, sobre la región donde habitaba el pueblo de Israel. Así que el profeta, como hemos visto, le tocó un periodo extenso de tiempo donde llevó un mensaje. Él fue convocado desde muy joven a transmitir este mensaje al pueblo, advertir al pueblo, llamarle la atención al pueblo de Dios. Claro, uno esperaría que la gente, cuando el profeta se levanta y habla de parte de Dios, la gente reaccione y diga, sí, Señor, nos arrepentimos y venimos delante de ti reconociendo nuestra falta. Esa es la respuesta positiva que uno esperaría del mensaje de un profeta. Pero en el caso muy particular de Jeremías, nos encontramos a un pueblo que en lugar de ser receptivos al mensaje, más bien se cerraron a que Dios estuviese hablando a través de Jeremías. Prestaron mejor atención a los falsos profetas, prestaron más atención al mensaje de aquellos que decían que venían de parte de Dios, pero no venían de parte de él. Así que en medio de todo esto es que Jeremías le toca transmitir este mensaje. El mensaje de Jeremías no es un mensaje cronológico. Eso significa que todo lo que usted encuentra a lo largo de 52 capítulos no están en orden. O sea, usted no va a encontrar las profecías de Jeremías durante el reinado de Josías y después durante el reinado de Joacín y así sucesivamente y ordenados sus mensajes. No, encontramos un mensaje en la época de Josías al inicio, en la mitad y al final. O sea, los mensajes están desubicados, o sea, no hay un orden cronológico que diga, ok, esta es la secuencia en que Jeremías transmitió estas palabras. Así que cada vez que usted lee el libro de Jeremías, usted se tiene que preguntar, bueno, este mensaje de Jeremías, ¿a cuál periodo de su actividad y su ministerio corresponde? ¿Al periodo en que estaba reinando Josías o al periodo de cuál de los reyes durante el cual Jeremías dio el mensaje de parte de Dios? Por eso debemos, cuando nos acercamos a este libro, siempre tener en mente en qué momento particular de la historia, porque imagínense, oráculos y mensajes de parte de Dios para el pueblo de Israel a través de Jeremías que reúnen un mensaje de casi 40 años. 40 años. Entonces, es importante que uno pueda clasificar y en ocasiones no es muy fácil porque hay algunas profecías o mensajes de parte de Dios que se describe y se dice, este fue el mensaje que Dios le dio al profeta Jeremías en el año tal del rey Josías. Ok, cuando eso se nos dice, ya uno ubica el mensaje en un momento histórico, pero hay algunos de los mensajes que no tienen esos encabezados. Entonces uno no sabe y uno tiene que empezar a analizar el mensaje para decir en qué momento particular el profeta dio este mensaje. Por eso el estudio del libro de Jeremías requiere cierta minuciosidad, cierto cuidado, porque no todos los mensajes que están allí llevan un orden cronológico. La semana pasada empezamos a hablar un poco sobre las circunstancias alrededor de Jeremías. Por lo general, cuando nosotros pensamos en un profeta, nosotros pensamos en un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre al cual Dios llamó, al cual Dios convocó para transmitir un mensaje al pueblo. O sea, Dios le habló, Dios le comunicó un mensaje y ese hombre fue y transmitió eso al pueblo, ya sea que fuese una exhortación, un llamado de advertencia, ya sea que les empezó a decir, cuídense porque esto es lo que va a venir contra ustedes si no se arrepienten.
Sea cual fuese el mensaje, sea cual fuese ese mensaje, lo que Dios llamó a hacer a Jeremías, eh, él se lo dio o le transmitió que debía de realizarlo desde muy joven. Ya mencionamos que el capítulo 1 de Jeremías nos dice cómo Dios lo llama a él siendo una persona joven, por lo cual el profeta se siente un poco inquieto, como yo siendo un niño, siendo alguien muy joven, tú me llamas para dar este mensaje al pueblo. Él estaba con cierta inquietud, pero él era un hombre de Dios, que Dios había llamado. Allí nos percatamos primeramente de que Dios muchas veces hace un llamamiento a alguien y a Dios no le preocupa detalles de qué edad tienes, o el detalle de cuánta experiencia tienes. A Dios no le preocupa ciertos detalles que a nosotros los seres humanos nos llenan de un poco de inquietud. Ah, no, es que si Dios llama a alguien para hacer algo específico, tiene que ser una persona tremendamente preparada, tremendamente espiritual, tremendamente dedicado a Dios, una persona madura con años de experiencia, ¿no? Dios puede levantar inclusive al hombre más joven en medio de nosotros para usarlo como un instrumento suyo. Y eso es una tremenda lección que necesitamos aprender del llamamiento de Jeremías. Eso primero. Segundo, cuando nosotros pensamos en un profeta, nosotros viene a nuestra mente la idea de un hombre con ciertas características, un hombre muy ecuánime, un hombre muy centrado, muy espiritual, que tiene las pruebas y se mantiene firme, que las circunstancias no lo mueven, que las circunstancias no lo inquietan, que las situaciones difíciles no lo llenan de ansiedad. Y tenemos la imagen y la idea de que como es un profeta de Dios, es un hombre en sus cabales, es un hombre con la capacidad de lidiar con las pruebas, con los conflictos, con las dificultades. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Ciertamente Jeremías lo era, porque Dios lo convocó. Pero ¿sabe qué? El libro nos pone de manifiesto que Jeremías tuvo una tremenda lucha interna. Y ahí nos logramos percatar que muchas veces, inclusive los hombres de Dios, o aquellos hombres a quien Dios llama, también son hombres que pasan por etapas de complejidad, que muchas veces en medio de ejercer el llamado y el ministerio que Dios le ha dado, muchas veces sienten temor, muchas veces sienten inquietud, muchas veces libran batallas personales, muchas veces hasta piensan o vienen sentimientos de querer, como dicen por allí en el argot boxístico, tirar la toalla, ¿verdad? Y decir, ya no más, ya no quiero más esto, ya estoy cansado, estoy agotado de hablarle a esta gente y esta gente no escucha, estoy cansado de hablarle a este pueblo de Dios y no obedecen, y en lugar de eso están empecinados en mantenerse en su mal camino. Y muchas veces algunos toman la decisión o pasa por su mente la idea, no, yo mejor hasta aquí yo llego. Qué tremendo eso, porque Jeremías, en medio de su profunda franqueza, mencionábamos la semana pasada, pone en evidencia que en algunos momentos él inclusive se sintió tan afectado por todo lo que él estaba haciendo y el pueblo de Israel no reaccionaba, que él quiso insubordinarse contra Dios y decir, no, Dios, ya no más. Yo me siento aquí atrapado en medio de todo esto. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que el hombre de Dios tenga esos sentimientos? ¿Cómo es posible que el hombre de Dios tenga esas luchas internas? ¿Cuántas veces él luchó con su propia incredulidad? Llegar y decir, pero este pueblo no escucha, este pueblo no oye.
Pero obviamente la relación que tenía Jeremías con Dios lo ayudaba a sostenerse en medio de los momentos de mayor duda y temor. Era su relación con Dios lo que muchas veces lo llevaba a reaccionar y decir, bueno, ciertamente estoy cansado de hacer esto. Y se lo decía a Dios abiertamente. Me siento agotado de todo esto que estoy llevando a cabo, pero Dios, tú eres quien me trae paz. Tú eres quien me sostiene aún en medio de estas circunstancias. Hay algunos pasajes particulares que leímos la semana pasada y que vamos a tratar de leer en esta semana. 15, 17 y 18, capítulo 15, versículo 17 y 18, para que lo busque allí en sus Biblia. Capítulo 20, versículo 7 hasta el versículo 10. Vamos a leer capítulo 15 del 17 al 18, capítulo 20 del 7 al 10. Mira lo que dice el profeta en el capítulo 15, versículo 17 y 18. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Dice el profeta en ese verso 17. O sea, yo no me sentí en medio de los burladores, ni me sentí orgulloso a causa del mensaje que me diste para transmitir. O sea, yo no me puse allí a decirle a la gente, es que Dios me ha hablado, es que yo soy un hombre de Dios. Él no se sintió engreído. Dice, más bien, en lugar de sentarme con la gente, con esos burladores, con aquellos que me atacan y se burlan de mí, me senté solo porque me llenaste de indignación. Y ese me senté solo es que en medio de darme el mensaje y de hablar conmigo, yo estaba solo en esto. Me sentí a meditar en lo que me hablabas y me sentí solo porque me llenaste de indignación. Verso 18, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Mire lo que le dice el profeta a Dios. Serás tú como cosa ilusoria o como aguas que no son estables. ¿Será que me vas a dejar solo en medio de todo esto? ¿Será que me vas a dejar abandonado en medio de que estoy dándole el mensaje a este pueblo difícil? Mire las palabras del profeta hacia Dios. Señor, porque así me siento solo. Cuando yo leo esas palabras, viene a mi mente inmediatamente los sentimientos que muchas veces están presentes en la vida de un profeta o en la vida de un ministro o en la vida de una persona que sirve a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que aquellos que sirven al Señor en medio del entorno de la iglesia, en medio del entorno del ministerio cristiano, no pasan por tiempos así. Pensamos que ellos no tienen momentos de soledad. Mire, hay momentos, amados hermanos, que todos aquellos que servimos a Dios en el ministerio, en alguna faceta del ministerio cristiano, ha habido momentos donde nos sentimos solos. Y eso por lo general no es un tema que nosotros hablemos a todo mundo o que lo publiquemos desde un púlpito. No es un tema que nosotros empecemos a dilucidarlo y a tratarlo delante de la gente. Muchas veces uno lo comparte con el pastor de uno y uno abre su corazón y comparte cómo uno se está sintiendo, pero por lo general esas no son cosas públicas que uno comparte abiertamente en la iglesia. Muchas veces le toca lidiar con sentimientos, con luchas internas, con frustraciones porque uno quisiera ver cosas diferentes, porque uno quisiera ver cambios en personas, porque uno quisiera ver actitudes diferentes de la gente y no las ve. Y usted trata de darles el mensaje, de comunicar el mensaje, y usted no ve cambios en las personas. Y muchas veces uno llega y dice, pero
¿Será que lo que estoy hablando no está teniendo un impacto en el corazón de la gente? ¿Será que lo que estoy hablando hay un problema y el problema seré yo? Y empieza la lucha mental y la lucha personal. Y ese tipo de experiencias y procesos los vive el que sirve a Dios. Y en el caso del profeta Jeremías, convocado por Dios para llevar a cabo esta tarea, él no fue la excepción. Claro, en la Biblia usted no va a encontrar que todos los ministros o hombres de Dios, mujeres de Dios que sirvieron al Señor, empiezan a exteriorizar sus sentimientos. Hay muchos que no se hablan de sus sentimientos. En el caso de Jeremías es tremendamente ilustrativo que es uno de los personajes de la Biblia que se pone de manifiesto con mayor intensidad sus sentimientos. Entonces, mire lo que dice el capítulo 20, versículo 7 hasta el verso 10. Mire lo que le dice el profeta a Dios, y lo leíamos la semana pasada. Le dice el profeta a Dios: me sedujiste, oh Jehová. Mire, cuando alguien lo seduce a uno es: me convenciste. Me convenciste, oh Jehová, y fui seducido. Más, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día ha sido escarnecido. O sea, la gente me ha atacado. Cada cual se burla de mí. Transmito el mensaje y ellos están riéndose. Mire ese loco, hablando ese mensaje, diciendo esas cosas, que Dios va a traer un castigo sobre nosotros y que va a venir un pueblo, los babilonios, y nos van a destruir. Y se reían de mí. Verso 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Le digo a la gente: vienen tiempos de destrucción, vienen tiempos difíciles. Y esa palabra que Dios me dio que transmitiese, en lugar de que la gente reaccione, más bien la gente se ha levantado con afrentas y escarnios cada día contra mí. Y dije, verso 9, no me acordaré más de él. Mire las palabras tan tremendas del profeta. No me voy a acordar más de lo que el Señor me dijo que hiciera. No voy a hablar más en su nombre. No obstante, mire, en un momento, dice el profeta, me vinieron a mi mente los pensamientos: voy a dejar de dar el mensaje. Voy a dejar de transmitir la palabra. Voy a dejar de dar testimonio de lo que Dios me dijo que tenía que transmitir. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 9. No obstante, o sea, a pesar de que yo tenía esos sentimientos, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego en mi interior que me decía: tienes que seguir hablando. Ese era el Señor hablando a su vida, no dejándolo tranquilo. No puedes dejar de hacerlo. ¿Cuántas veces aquellos que servimos al Señor hemos estado en etapas, como les digo, donde muchas veces sentimos deseos de decir: no, ya aquí mejor voy a entregar mis responsabilidades, me dedico a otra cosa, estoy cansado, estoy agotado? Pero llega un momento donde Dios te empieza a convencer y a decir: no, es que yo te llamé, es que yo quiero que usted todavía esté allí. Yo no quiero que usted se vaya todavía. Mi propósito y mi plan no es que usted se vaya todavía o que usted deje de estar allí llevando a cabo su tarea. Un fuego ardiente metido en sus huesos, dice el profeta. Traté de sufrirlo, traté de enfrentarlo y decir: no, quiero que ese sentimiento salga, quiero que ese ardor que Dios pone en mi corazón se quite, y no pude resistirlo. Qué tremendo. Verso 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Qué tremendo. Qué tremendo es estar en un escenario donde la gente se burla, donde la gente quiere prevalecer contra ti, donde la gente quiere tomar venganza, donde la gente llega
y probablemente te miran como hombre o mujer de Dios y están allí diciendo, vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver cuánto soporta, para ver cuándo tira la toalla, para ver cuándo renuncia y se va. Y esas palabras duras, tremendas, nos ponen de manifiesto un hombre que habló con tremenda franqueza delante de Dios. Él no cerró su corazón para decir, no, no, Dios, tranquilo, yo estoy muy bien. Y por dentro estaba ese mar de sentimientos, de luchas y de tensiones. No, Jeremías fue delante de Dios y fue tremendamente franco. Dios, inclusive cuando tú me despertabas y me inquietabas de que debía de ir a seguir dando el mensaje del evangelio, yo luchaba por dentro porque yo la verdad ya no quiero hacer esto. Mire, yo conozco a muchos siervos de Dios que en algún momento tiraron la toalla y dijeron, ya no más, ya no más. Después de años de servir al Señor, hoy están haciendo otras cosas. ¿Fue la voluntad de Dios que dejaran de hacerlo? Bueno, eso yo no lo sé, eso solamente lo sabe Dios y esa persona. Pero muchos se cansaron, muchos se agotaron y cuando yo pienso en eso y me veo a mí porque yo también soy oveja, yo también tengo un pastor a quien le rindo cuentas y alguien con quien comparto mis circunstancias, que me pastorea, que me guía, que me pregunta cómo me siento. Mire, muchas veces uno, uno libra batallas. Muchas veces uno tiene un montón de pensamientos acerca del pastor, de su trabajo, de lo que hace, un montón de cosas. Y al final de cuentas, muchos tal vez no hemos sido ovejas muy dóciles. Y me pongo yo como ejemplo. ¿Cuántas veces yo tal vez he tenido mis comentarios o mis planteamientos hacia mi pastor por cosas que no me parecen? Pero al final de cuentas, esas son las realidades que se viven en el ministerio. Yo siempre le digo a las personas que Dios los empieza a llamar para servir a Dios en el ministerio cristiano, no esperen que servir a Dios usted va a tener gente que le va a estar aplaudiendo todo el tiempo, diciendo, excelente lo que está haciendo, que te ponen una alfombra roja, te felicitan, hay aplausos, saludos. El ministerio no es así. Hay momentos muy satisfactorios, pero también hay muchos momentos de tremenda tensión, muchos momentos difíciles, muchos momentos complejos, muchos momentos de dificultad, donde muchos de aquellos que sirven al Señor, viene todo tipo de sentimientos y de pensamientos a su mente de querer claudicar y querer decir ya no más. Y por eso la tremenda responsabilidad para aquellos que somos ovejas de orar por nuestros líderes espirituales, de orar por ellos, de levantar súplica por ellos, de levantar clamor, porque yo le aseguro, amado hermano, que probablemente su pastor, cuando está pasando por tiempos de angustia, de aflicción o de alguna presión, probablemente su pastor no se va a parar en el púlpito a hablar eso públicamente. O eso no va a ser notorio, tal vez se va a dar cuenta la esposa y los hijos, porque esas frustraciones muchas veces salen en casa y en la privacidad de la casa, pero no salen allí en el púlpito ni en la iglesia. Y muchas veces la gente ni se da cuenta las circunstancias que viven muchos pastores y las tensiones. Eh, hace poco, hace un tiempo atrás, una persona que es médico me decía o nos comentaba de que él atendía a muchos pastores. Él es un creyente y a él le toca atender a muchos pastores. Y un día que yo me estaba atendiendo hace unos años en Ciudad de Panamá con él, era nuestro médico de cabecera. Él llegaba y me decía, Gustavo, a mí me ha tocado aquí sentarme con usted y con muchos otros pastores, tal vez no es su caso, pero me ha tocado aquí darle seguimiento de salud a muchos pastores, algunos de ellos que ya han fallecido en el presente. Y él me decía, algunos de ellos no tienen ni siquiera una situación de salud real, en el sentido de que se le hace todo tipo de pruebas y no sale nada.
pero han bajado de peso, están con estrés, con malestares. Y cuando me doy cuenta y empiezo a preguntarles y a hablar con ellos, lo que yo me percato es que están en un estado de estrés y de tensión tremenda. Y las situaciones que están viviendo son situaciones ligadas con el ministerio y las tensiones del trabajo. Porque cuando les hago exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, pruebas físicas, electrocardiogramas, los pongo a hacer de todo, no tienen nada. Y cuando empiezo a preguntarles sobre su trabajo, sobre cómo se sienten, me percato que están pasando por tiempos de estrés. En una ocasión hasta me comentó que él a varios de esos pastores les tuvo que recomendar y darles cita para consulta especializada con psicólogos para atenderse temas de salud mental por las luchas y por todas las circunstancias. Pero yo me preguntaba cuando él me hablaba eso y yo decía, ¿cuántos miembros de de esos hermanos que sirven en esas iglesias conocen la situación del pastor? Muchas veces esos pastores se guardan todo eso dentro. Ellos ni siquiera lo comentan. Tal vez en el caso de aquellos que no tienen un pastor a quien rendirle cuentas, no se lo cuentan a nadie, si acaso a la esposa. Y aquellos que tenemos un pastor que nos supervisa y a quien rendimos cuentas, probablemente tenemos la posibilidad de desahogarnos con él para contarles nuestras situaciones. Por eso qué importante es cuando usted y yo tomamos el tiempo para orar por nuestros pastores, por orar por aquellos que sirven en medio de la grey, por aquellos, y no solo pastores, sino ancianos y líderes principales en las iglesias que tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros también en medio del ministerio cristiano. Es allí donde necesitamos concientizarnos de la necesidad de orar por aquellos que sirven en medio de nuestras congregaciones. Dice la palabra del Señor, y leo también el capítulo 15, verso 19 y verso 20. Creo que lo leímos la semana pasada. Capítulo 15, verso 19 y 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo para ustedes. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y entresacarás lo precioso de la huil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Estas son las palabras que Dios le dice al profeta. Si usted lee el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Dios le había dicho al profeta que lo iba a poner como un muro de bronce, fortificado. Ellos van a pelear contra ti. Tú vas a dar el mensaje y ellos van a venir contra ti, pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo voy a estar a tu lado. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si tras sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, no termines como ellos están viviendo, le decía Dios a Jeremías. No termines comportándote y viviendo como ellos viven, sino que ellos se conviertan al mensaje que tú estás dando. Mire, tremendas palabras, porque Dios mismo sabía el tipo de gente donde Dios estaba enviando al profeta. Dios sabía que era un pueblo duro. Dios sabía que era un pueblo con un corazón de roca, que se habían alejado de Dios. Y en medio de todo eso, Dios le reitera al profeta, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Las palabras que Dios da a aquellos que sirven a Dios y que aún en medio de desarrollar el ministerio, en tiempos difíciles y con gente compleja y en medio de dificultades, el Señor nos reafirma. Y es por eso que muchas veces aquellos que servimos al Señor y que en ocasiones nos toca lidiar con temas complejos y difíciles,
y tenemos sentimientos encontrados en nosotros donde quisiéramos eh, decir ya no más, ya no sigo haciendo esto, recordamos estas palabras de parte del Señor. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y eso es lo que en muchos momentos a nosotros nos sostiene. Y allí sí me involucro. Eso es lo que nos sostiene muchas veces, saber que es Dios quien me defiende y es Dios quien me guarda. Muchas veces aquellos que servimos a Dios, cuando se levantan comentarios o planteamientos y uno le toca decir o salir a defender y decir, no, es que eso no es así, y siguen habiendo cuestionamientos, muchas veces a muchos de nosotros nos toca quedarnos callados y decir, Señor, pongo esto en tus manos, porque la verdad, ¿cuántas veces no se levantan planteamientos? Lo triste es cuando se levantan planteamientos contra un líder, contra un pastor, contra un hombre de Dios, y los planteamientos son ciertos. O sea, lo que se dice de ese líder o ministro es cierto. Eso es muy triste. Pero muchas veces se levantan planteamientos contra aquellos que sirven al Señor que son planteamientos falsos. Y en casos así como este último que les menciono, muchas veces hay hombres de Dios que les toca quedarse callados, porque muchas veces hablar o decir no va a resolver nada y la gente va a seguir con su posición. Mire, a mí me ha tocado lidiar en ocasiones con personas que tienen un concepto horroroso de los pastores. Y a mí me ha tocado escuchar a personas, no en el círculo de iglesias evangélicas, tal vez gente fuera, o gente que estuvo en el círculo de iglesias evangélicas y que se han salido de iglesias evangélicas por problemas. Yo los he escuchado hablar, no es que los pastores son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son una gente que se aprovecha de los demás, gente que manipula a las personas y tal vez lo dicen porque les ha tocado ver malas experiencias en ciertas iglesias y entonces por esas experiencias terminan calificando a todos con esa medida. Y me ha tocado mirar ese tipo de circunstancias y en medio de comentarios que tener uno que quedarse callado. En algunos casos me ha tocado que preguntar por qué es la opinión así y uno trata de hablarle, de calmar a la persona, de compartir el mensaje con él y la persona se enardece más y se exalta más y se enoja más y llega un momento donde uno dice, no, yo simplemente mejor no hablo más porque al final si sigo hablando probablemente esta persona se va a exaltar a tal punto que hasta me va a pegar y va a terminar violentándose y tomando otras acciones. Muchas veces nos toca hasta quedarnos callados, sabiendo que hay personas que simplemente no escuchan opinión de nada. Pero en medio de todo esto, esto nos lleva a la necesidad de orar por nuestros líderes. Nuestros líderes viven presiones, nuestros líderes luchan con situaciones personales, con situaciones del ministerio, libran batallas porque proclaman el mensaje y no ven los resultados que quisieran ver y desearían ver en medio del pueblo de Dios. Oremos por ellos. Tomémonos el tiempo para levantar clamor por ellos, para invocar el nombre del Señor a favor de ellos y pedir que Dios los sostenga, los guarde y los defienda, les renueve sus fuerzas y que cuando haya momentos donde ya no quieran seguir avanzando en el ministerio, Dios renueve sus corazones. Jeremías fue un hombre de estos, pero él habló este tema con franqueza delante de Dios. Mire, Jeremías, cuando hablamos del carácter del profeta, demostró un tremendo coraje al llevar sus convicciones a la práctica. Es que mire, es que ni los sufrimientos a manos de sus enemigos, aquellos que se levantaron contra él,
o las amenazas de su familia, ni las presiones de la corte real, ni del sacerdocio, lo llevaron a rebajar su mensaje. Lo frenaron a dejar de anunciar lo que se le había entregado. A pesar de que muchas veces dio el mensaje no con muy buena gana, pero lo hizo fielmente y valerosamente. Es en medio de todo esto, es en medio de todo esto que nos damos cuenta que él, a pesar de las circunstancias, de que su propia familia lo cuestionó, de que la gente en su ciudad natal, Anatot, lo cuestionó, lo presionaron, el liderazgo de la nación, el liderazgo administrativo, el liderazgo religioso, lo señaló, lo atacaron, lo echaron en la cárcel, lo cuestionaron. Él demostró el coraje para llevar sus convicciones a la práctica y hasta las últimas consecuencias. Y eso es algo que nos hace notar y nos hace recordar y pone en el escenario la realidad de que todos aquellos que hemos determinado servir al Señor, nos va a tocar llevar nuestras convicciones a la práctica y hasta las últimas consecuencias. Habrá escenarios donde usted hablará la palabra en medio de auditorios y de personas que no están muy contentas de escucharlo y lo escucharán. Habrá en otros momentos donde habrá gente que se exaltará, le gritará, le ofenderá, le dirá de todo, eh, vociferarán contra usted, le dirán todo tipo de amenazas. Vamos a encontrar, pero en medio de todo eso, ese hombre y esa mujer que sirve a Dios con todo su corazón es una persona que con coraje lleva sus convicciones hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál va a ser el resultado de la proclamación y del servicio que le demos al Señor en medio del lugar donde Dios nos ha puesto? Habrán momentos donde tendremos gente receptiva al mensaje y habrán momentos donde habrán personas que no quieren escucharte, que te tirarán la puerta, que te ofenderán y te dirán, cállese la boca que yo a usted no lo quiero escuchar. No quiero saber absolutamente nada de lo que usted quiere decir, de lo que usted tiene para proclamar. Es hasta en ese escenario que nosotros debemos de tener claro que cuando tenemos convicciones, nuestras convicciones nos van a llevar a, en la vida diaria, muchas veces a hablar y a transmitir la verdad del evangelio, aún con las consecuencias que pudiesen venir. Hay escenarios que no son fáciles para compartir el mensaje del evangelio o para dar testimonio de nuestra fe, pero Dios quiere que usted y yo tengamos el coraje para con convicción vivir nuestra vida hasta las últimas consecuencias. El profeta Jeremías fue un hombre así. El profeta Jeremías fue un hombre que demostró un odio apasionado hacia lo que era moralmente malo, a lo que era moralmente errado. Él cuando miraba algo que estaba mal, él lo señalaba. Él cuando miraba que estaba algo incorrecto, él lo cuestionaba. Él condenó la idolatría y usted puede leer el capítulo 2 hasta el capítulo 5 de Jeremías. Él condenó la injusticia social. Él condenó la falsa profecía. Y quiero que juntos leamos el capítulo 5, verso 26 al verso 31. O sea que cuando él miró aquello que estaba mal, él buscó la manera de decir, no, ese no es el camino correcto, esa no es la manera correcta de actuar. Él demostró una pasión por hablar la verdad y cuando había algo que estaba mal, él lo denunciaba. 5:26 al 31. Alguien que me ayude a leer capítulo 5, versículo 26 al versículo 31. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? 5:26. 5:26 al 31. Ok. Ujú.
Hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos. Están gordos y con aspecto saludable y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar, rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Gracias. Mire qué interesante porque el profeta llega y dice de una forma directa y clara, esta gente, los profetas le profetizan mentira y los sacerdotes los dirigen de una manera inadecuada. Y aún así el pueblo llega y dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, ellos se complacían sabiendo de que había gente que los guiaba de la manera correcta, incorrecta, ellos seguían a esa gente. O sea, cuando nos percatamos de todo esto, Jeremías denunció todo eso. Denunció que habían profetas falsos, sacerdotes que no estaban viviendo una vida acorde con lo que Dios quería, líderes que se engordaban y se hicieron ricos, que soportaban, sobrepasaron los hechos del malo y no juzgaron la causa del huérfano, y en lugar de ayudar al huérfano y a la viuda, ellos buscaban sacar beneficio de todas esas cosas, se hicieron prósperos, se beneficiaron, sacaron provecho de los demás a causa de los pobres, y la causa de los pobres no juzgaron. Al final de cuentas, cuando leemos este tipo de lenguaje, nos damos cuenta el caos en el cual estaba viviendo Israel. Pero Jeremías fue un hombre que denunció eso, que miraba eso y lo cuestionó, lo confrontaba. Cuando miramos esa característica del carácter de Jeremías, nos damos cuenta de la importancia que tiene que también nosotros seamos hombres transparentes y con la capacidad de poder mirar el mal y poder llegar y decirle a la gente, ciertamente eso no está bien. Ciertamente este no es el camino correcto, este camino te va a llevar a la ruina, este camino te va a traer consecuencias, este camino va a tener implicaciones serias para tu vida. Por eso cuando vemos el testimonio del carácter de Jeremías, eso nos tiene que modelar a nosotros también. Nosotros también tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que miramos nuestro entorno, vemos la realidad de la maldad. Nosotros no podemos llegar a decir y llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Nosotros necesitamos mirar aquello y de una manera sabia, prudente, con entendimiento, poder guiar a la gente y decirle, mira, ese no es el camino. Esa senda lo único que te va a conducir es a vivir consecuencias funestas, y citarle la Biblia y citarle la palabra de Dios, porque usted y yo como hombres y mujeres de Dios estamos llamados a tener un carácter que nos permita confrontar lo que es moralmente equivocado y aplaudir lo que es moralmente cierto. Entonces, el modelo del carácter del profeta nos muestra a nosotros, y esto no es solamente un indicio o una muestra de lo que debe de ser un siervo de Dios, es que no es solo un siervo de Dios el que tiene que ser así. Probablemente aquellos que ejercemos el ministerio cristiano, muchas veces nos toca pararnos en un púlpito y decir que hay cosas y denunciar que hay cosas que están mal.
que hay algunas cosas que se están dando en nuestro entorno que no son correctas. Hay muchas cosas que se están dando en medio del caminar y de la vida diaria que no son de Dios. Y nos toca denunciarlo y decirlo. Una vez alguien me decía, pastor, hoy el mensaje suyo estuvo fuerte contra cierta gente, contra cierto tipo de personas que tienen ese tipo de conductas. Bueno, es que hay que denunciar eso, y denunciamos lo malo para que aquellos que tratamos de caminar en la senda del justo estemos apercibidos para no caer en eso también, para que nuestros pies no se deslicen tras esas cosas. Por eso, amados hermanos, muchas veces usted y yo nos convertimos en instrumentos de Dios. Nos convertimos en instrumentos de Dios para transmitir el mensaje, para proferir un mensaje y palabras que confronten el corazón de la gente. Nos convertimos en instrumentos de Dios, que somos luz en medio de un mundo cargado de tinieblas. El profeta fue eso en su tiempo y en su momento. Nosotros necesitamos serlo en nuestro tiempo y en nuestro momento histórico. Mire, otro rasgo del carácter del profeta Jeremías que encontramos en este libro es que él oraba por la vindicación de su mensaje. Y cuando hablamos de que él oraba por la vindicación de su mensaje, era que él, cuando transmitía el mensaje, ciertamente él sabía que el mensaje que estaba dando era de parte de Dios. Y por eso es que en algunos momentos, cuando él miraba a los enemigos de Dios, a los enemigos del mensaje de Dios, él muchas veces solicitó que Dios trajese su venganza contra esa gente, contra aquellos que blasfeman el nombre del Señor, contra aquellos que se levantan y hablan contra Dios, contra aquellos que se levantan y hacen lo malo y perseveran en medio de lo malo. Nosotros necesitamos levantarnos en oración y llegar y decir, ciertamente Dios, tú nos has dado tu verdad, y esa verdad es la que vamos a anunciar, esa verdad es la que vamos a proclamar, esa verdad es la que vamos a transmitir. Señor, trae tu castigo sobre los malos. Ya hemos hablado en el pasado de los salmos imprecatorios o aquellos pasajes en la Biblia donde muchas veces los hombres de Dios hablaban acerca de sus enemigos, y decían, Dios trae tu juicio, Dios trae tu castigo, Dios trae tu mano contra ellos. El carácter del profeta no significa que usted necesita o usted debe de replicar esa misma forma. No significa que cuando un vecino suyo está haciendo algo malo delante de Dios, usted empiece a orar y a decir, Señor, tú eres que el Dios de justicia, que llueva fuego del cielo y lo queme y lo consuma. No, esto no significa que usted necesita orar de esa manera. No, ore para que Dios traiga arrepentimiento al corazón de esa persona. Señor, trae castigo sobre ese hombre, sobre su familia y sobre sus hijos. Muchas veces leemos eso en los salmos. Pero esas palabras imprecatorias de los personajes en la Biblia tenían el propósito de resaltar la verdad de Dios. Y es que hay gente que se aparta de la verdad de Dios. Señor, trae tu juicio sobre ellos. Bueno, Dios muchas veces trajo juicio severo sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo por su pecado trajo en Sodoma y Gomorra, trajo fuego del cielo. ¿Verdad que sí? Sobre una generación de gente mala trajo un diluvio. O sea que muchas veces Dios ciertamente trae actos duros y severos contra una humanidad pecadora. Pero eso Dios lo hace porque Él quiere, no porque usted se lo pida. Eso Dios lo hace porque Dios lo determina así. Así que no es que usted deba de tener un tipo de oración donde se acerque a Dios con ese tipo de lenguaje, solicitando el castigo de Dios, Señor, que lluevan, que lluevan clavos del cielo y crucifiquen a este hombre, oh Dios,
y que sufra y que le pase esto y que le pase aquello. No, 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 no es eso. O sea, lo que el profeta cuando hablaba así o cuando los hombres de la Biblia hablaban así era que ellos querían resaltar la verdad de Dios. Ciertamente tu verdad prevalezca y los que están en contra de tu verdad, Señor, trae tu juicio. Aunque humanamente uno quisiera un castigo severo sobre los malos, al final de cuentas es Dios el que va a determinar cómo va a castigar al malo. Eso es algo que le toca a Dios, no me toca a mí. Eso es algo que Dios va a definir cómo lo va a hacer. Entonces, esto pone en evidencia que Jeremías tomaba muy en serio el pecado, porque para él la justicia de Dios era un asunto delicado. Y todo aquello que era pecado atentaba contra la justicia de Dios, contra la santidad de Dios. Y por eso es que cuando el pecado salía a relucir, Jeremías reaccionaba. Y su oración muchas veces era una oración intensa. ¿Cuántas veces nosotros cuando vemos que prolifera la maldad en medio de este mundo, necesitamos orar, Señor, mira el mal que predomina? Mire, en estas épocas que vivimos hay una cantidad de cosas que ponen en evidencia los tiempos de oscuridad que se avecinan sobre el mundo, donde vemos a una sociedad totalmente anti Dios. Es que ya no se quiere ni siquiera usar el nombre de Dios. Es que ya ni siquiera se quiere orar. Antes por lo menos habían eventos donde se invitaba a un religioso de cualquier grupo religioso para que orase. Ahora muchas veces en nuestros países y entornos ya ni siquiera se tiene espacio para eso. ¿Por qué? Porque se trata de suprimir todo lo religioso y lo que tenga que ver con Dios. Ese es el mundo en que vivimos. Y cuando vemos ese escenario tenebroso de oscuridad, lo único que nos queda a nosotros es, Señor, en medio del pecado que prevalece en este mundo, Señor, haz que tu justicia se manifieste. Haz que tu santidad y tu verdad se manifieste. ¿Cómo lo vas a hacer? Hazlo tú. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Pero ese tipo de corazón era el que tenía Jeremías. Y es el corazón que usted debe de tener. Un corazón que nos lleva a venir delante del Señor. Eh, Inclusive, podríamos decir que Jeremías en algunos momentos combinó la sensibilidad por los sufrimientos del pueblo, lo que estaba pasando el pueblo de Dios, lo mezcló, lo combinó con la generosidad humana. Él amaba al pueblo de Israel, de Judá, a pesar de su pecado, pero también él tenía claro que si Israel no se arrepentía, iba a venir el juicio de Dios. Él no era indiferente al pecado de Israel, a él le dolía ver el pecado de la nación, a él le dolía ver las circunstancias en las que la nación estaban, a él le dolía ver el pecado en el cual estaba sumido su gente, pero también él sabía que si esa misma gente no se arrepentía, Dios iba a traer su juicio sobre ellos. Vamos a leer Jeremías capítulo 18, verso 20 al 21 y Jeremías capítulo 14, verso 17 al 18. Jeremías capítulo 18, verso 20 y 21 y capítulo 14, verso 17 y verso 18. Alguien que me ayude a leer esos dos pasajes de la escritura, por favor. Yo le leo, pastor. Amén. Jeremías capítulo 18, versículos 20 y 21. Dice así: ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos,
y viudas, y sus maridos se han puesto a muerte, y sus jóvenes herido a espada en la guerra. Gracias, hermana Elba. Ese es el capítulo 18, versículo 20 y 21. Mire qué palabras las del profeta. Las palabras del profeta, él eran: entregas sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada. Y probablemente esa era la reacción del profeta cuando él veía que la maldad aumentaba. Él estaba dando el mensaje y pareciese que la gente se volvía más mala. La gente determinaba continuar en su maldad y la maldad se incrementaba. Entonces la reacción del profeta es la reacción muy humana de un hombre que llega y dice: esta gente no quiere cambiar, esta gente no quiere enderezar su camino. Señor, trae tu juicio, que sus hijos mueran de hambre, dispérsalos por medio de la espada, que queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte. Palabras duras. Eso expresa los sentimientos del profeta. Pero ¿por qué él hablaba así? Porque él se sentía abrumado por el pecado del pueblo. Me pregunto yo, ¿cuán abrumado usted está por el pecado de la gente que lo rodea? De esa gente que está alrededor suyo y que ha decidido vivir alejado de Dios. ¿Cuán abrumado se siente o abrumada se siente usted? ¿Cuán angustiado se siente usted en medio de todas estas circunstancias? O sea, el pecado, sabemos que hay pecado, es una realidad, pero el pecado nos debe llevar a reaccionar, a denunciar, nos debe llevar a orar, nos debe de llevar, si tenemos la oportunidad de acercarnos a la gente y decir: ese no es el camino, vas camino a la ruina, vas con destino al desfiladero, vas a caer. Vas a vivir consecuencias profundas. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 17 y 18. Capítulo 14, verso 17 y 18. ¿Qué dice ese pasaje? Alguien que me ayude a leerlo. 14, verso 17 y verso 18. Dice: ahora bien, Jeremías, diles esto: mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. Leíste el 14, 17 y 18. Sí. Ok, bueno, aquí me anotaron mal el texto entonces. Qué interesante, ayúdame a leerlo nuevamente. 14, 14, 17 y 18. Ajá, porque lo estoy leyendo en la NTV, pastor. Ok. Dice: ahora bien, Jeremías, esto, mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. Bueno, probablemente ese verso que está ahí anotado no es la secretaria, hay que decirle que lo anotó mal. Mire qué interesante, los profetas, los sacerdotes, la gente allí, cuando a usted le toca mirar, y a Jeremías le tocó mirar a los líderes religiosos, a los líderes administrativos, a los líderes, a los reyes de la nación, andar en la senda del mal, le tocó mirar todo eso. ¿Cuál es el sentimiento que se genera en un siervo de Dios, en un discípulo del Señor, en una persona que ama a Dios cuando le toca ver el mal? Bueno, el profeta fue un hombre que quería vindicar la justicia y denunciar lo malo.
Y eso es algo que nosotros debemos de tener. Y eso no significa que usted se lance en la calle a gritarle a todo mundo, a decirle, usted pecador, incircunciso, y a señalarlo en medio de la calle y empezar a ver a alguien haciendo algo incorrecto y le grita, usted desde la otra acera, hombre impío y malvado, arrepienta de sus pecados. Bueno, yo no le estoy diciendo que usted se ponga eso en plena vía pública. O sea, maldad vamos a ver todos los días y en todo lugar, pero si usted tiene la oportunidad de acercarse a esa persona, si usted tiene la oportunidad de poder dialogar con alguien que está tomando una senda que no es la correcta, en nosotros tiene que arder una pasión por la justicia y la santidad de Dios. Es que Dios no se agrada del pecado. Guía a esa persona a la verdad. Transmítale el mensaje de la verdad. Dígale, este es el consejo de Dios para situaciones como esas. No actúe así. No viva así. Dios quiere ayudarle. Dios quiere sacarle de esa condición. Mire, en nosotros tiene que haber un tremendo celo. Un celo por la santidad de Dios y por la justicia divina. Sepamos hacerlo, obviamente. Busquemos el momento apropiado y las circunstancias para poder hacerlo, pero hablemos la verdad, que nuestro corazón se llene de esa pasión como había en el corazón del profeta Jeremías. Eso es algo importante. Mire algo más del carácter del profeta. Mire, el profeta encontró gozo en su comunión con Dios y en su amistad con gente cercana. En medio de todo lo que vivió el profeta, si había algo que lo sostenía a él, era su comunión con Dios. Porque si no hubiese sido así, probablemente él hubiese tirado la toalla y dicho, ya no más, ya no puedo con esta situación. Probablemente el ver personas alrededor de él que lo ayudaron, que lo apoyaron, que estuvieron a su lado como instrumentos de Dios para sostenerlo, eso fue de gran aliento en medio de los tiempos difíciles. Él encontró gozo en saber de que Dios utilizó a personas para ayudarlo. Mire, Sofonías mostró buena disposición a su mensaje. El libro de Jeremías dice que Aicán, príncipe de Judá, lo protegió, y ya leímos ese pasaje la semana pasada. Un mayordomo etíope lo rescató de la cisterna, lo leímos en el capítulo 38, y ayudaron a sacarlo. Este hombre, este mayordomo etíope, lo ayudó al ver todo lo que estaba pasando. Y que Sedequías fuese secretamente receptivo a su mensaje, este último rey de Israel. Son aspectos que alentaron su corazón a pesar de las tensiones alrededor de su mensaje. O sea, y todo eso le hizo ver a él que a pesar de que la mayoría de la gente durante 40 años rechazó su mensaje, cerraron sus oídos, lo llevaron a la cárcel, le dieron de latigazos, lo metieron en la cisterna, pasó tiempo de aflicción. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó en la cárcel, pero probablemente fue un tiempo prolongado. Y en medio de todo eso, Dios levantó personas para cuidarlo. Dios levantó personas que lo protegieron. Dios levantó personas que lo ayudaron. Y todo eso probablemente hizo que el profeta dijese, aún en medio de toda la aflicción que vivo, puedo sentir la protección y el cuidado de Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando por valle de sombra de muerte y de un momento a otro aparece una persona que nos extiende la mano y nos ayuda en ese momento de crisis? Y uno dice, esta persona la envió Dios. Usted está pasando por un tiempo de angustia que no sabía cómo resolver una situación y de un momento a otro sucede algo extraordinario. Bueno, yo le pongo mi testimonio. Bueno, muchos de ustedes supieron de la situación que yo viví con mi esfínter en mi esófago, que me provocó por muchos años una situación muy compleja. Casi no podía comer, bajé mucho de peso, yo comía y la comida se me quedaba, no bajaba, ni siquiera con agua.
Y yo tenía que dejar de comer. Yo pasé tiempos difíciles. Yo hablaba, predicaba y había momentos donde ya yo no podía. Yo no podía tomar agua porque el agua se me quedaba en el esófago, no me bajaba. Y en medio de todo eso, el gastroenterólogo, en medio de mi proceso de tratamiento, me dice, y ya cuando me hicieron los exámenes y me dicen, señor Vindas, usted en la última endoscopía vamos a tener que hacer una dilatación esofágica. Pero una dilatación esofágica en medio de una pandemia, donde los hospitales no estaban atendiendo ningún caso de especialidad, y eso era un caso de especialidad. Y cuando yo lo estaba escuchando al doctor, yo digo, ¿y dónde yo voy a ir a hacerme esto? Pensaba yo. Si yo voy a una clínica privada, a mí me van a cobrar un dineral por esto. Si le digo al doctor que él me haga esa operación en la clínica, en una clínica privada, estos son unos varios miles de dólares. En medio de ese asunto, mi mente daba vueltas allí. Si yo voy al seguro, me van a decir, no estamos atendiendo esos casos. Estando allí en el consultorio, el doctor agarra el teléfono, llama al complejo hospitalario, habla con el doctor Mackenzie, que era el encargado del área de gastroenterología. Habla con él. Yo no sabía que él era el encargado. Y él empieza a comentarle mi caso. Y él empieza a decir, sí, ok, está bien. Y yo decía, ¿en qué estarán hablando? Estábamos en un consultorio privado, no estábamos en el Seguro Social. Y yo dándole vuelta a mi mente, ¿ahora qué yo voy a hacer en medio de esta situación? ¿Cómo voy a atender esta circunstancia? En medio de todo eso, ok, te envío la información. Él llega y dice, ya le di los datos al doctor Mackenzie, lleva todos estos papeles al complejo hospitalario y usted los presenta. Y me voy yo para el complejo hospitalario días después, me sientan en una silla, me dicen, le vamos a hacer el hisopado un día lunes, el resultado está mañana y venga el miércoles porque el miércoles hacemos la dilatación esofágica. Voy, me hago el asunto, cuando llego el miércoles me dice el resultado, cuando me hice el hisopado salió negativo, te podemos operar. Me llevaron, me hicieron la dilatación, me quedé una noche al hospital, el otro día salí. Amados hermanos, en el complejo no estaban atendiendo esos casos. Y sabe, yo después con mi esposa hablábamos de esto y nos dimos cuenta de que Dios utilizó a este hombre, un hombre que no es creyente, un hombre que no, él no es un cristiano, no sé qué afiliación religiosa podrá tener el doctor Carreño, pero en medio de todo esto, yo reconozco que Dios puso en el camino, en medio de un tiempo complejo donde yo pasaba crisis con mi salud, puso personas allí, al doctor Carreño, al doctor Mackenzie, al doctor Quiroz, que me atendieron y me atendieron como si estuviese en una clínica privada. Al final, nosotros logramos reconocer que Dios usó personas en medio de la crisis que yo estaba viviendo con mi salud. Al otro día, después de estar todo un día en ver cómo evolucionaba el asunto, regresé a mi casa y entré en un proceso de recuperación de varias semanas, tomando líquidos y una serie de cosas. Estoy hablando de un asunto que sucedió hace más o menos ya de 2 a 3 años. Dios utilizó personas. Yo pude encontrar gozo en el hecho de que Dios utilizó personas e hizo cosas que yo no logré entender ni yo tenía programado, y eso a mí me confirmó que Dios estaba en control aún en medio de mi momento de mayor crisis con mi salud. Sabe, amado hermano, a Jeremías le pasó igual.
Él en medio de su situación encontró gozo en su comunión con Dios y en el hecho de que Dios utiliza a quien Él quiere para guardarnos y para ayudarnos en medio de las circunstancias. Mire, usted puede estar pasando por situaciones que usted no sabe qué rumbo tomar o hacia dónde dirigirse. Tenga la seguridad de que Dios al lado suyo va a levantar a un Aicán. Alrededor suyo va a levantar a un mayordomo etíope. Alrededor suyo va a levantar a hombres y a mujeres en algún momento para ayudarle y para estar con usted. Y eso es una muestra del cuidado de Dios para su vida. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por eso nosotros debemos encontrar gozo que aún en medio del proceso más oscuro y difícil que pudiésemos estar pasando en nuestra vida, Dios tiene el control de todo y Él va a levantar a quien Él quiere para demostrarnos su cuidado y su protección. Sucedió con el profeta y va a suceder también con usted, porque Dios, el Dios al cual usted sirve, Él está en control de todas sus circunstancias. Mire, otra característica del profeta, mostró esperanza en cuanto al futuro. Mire, y su esperanza no estaba fundada en un optimismo fácil, sino en la soberanía y la fidelidad de Dios. La esperanza del profeta no estaba en llegar y decir, yo creo que Dios va a hacer algo. No, la confianza del profeta estaba en el hecho, Dios es soberano y Dios es fiel y Él va a hacer algo. El profeta sabía de que el desastre inminente venía. Él sabía de que venía el castigo de Dios sobre la nación. Y en medio de todo esto, él demostró su confianza adquiriendo una propiedad en Anatot. Mire, cuando usted lee el capítulo 32 del profeta, ya Dios le había dicho que iba a destruir a Jerusalén a través del ejército babilonio. Y él demostró su confianza de que Dios iba a restaurar a Israel, a pesar de que iban a ir exiliados a Babilonia. Él demostró su confianza en Dios al comprar una propiedad en su propia tierra, como diciendo, compro esta propiedad porque yo sé que un día Dios nos va a hacer regresar a este lugar. ¿Quién compra una propiedad cuando sabe que esas propiedades van a ser conquistadas por el enemigo y que estas tierras van a ser tomadas por un pueblo más fuerte? ¿Quién compra una propiedad? Nadie. Pero el profeta lo hizo con la plena convicción, un día la nación va a retornar ciertamente a esta tierra. Y él confiaba de que Dios iba a cumplir sus propósitos perfectos con la nación, a pesar de que el pueblo de Israel había desviado su camino. Qué tremendo testimonio encontramos en Jeremías. Qué tremendo testimonio encontramos en este hombre que nos alienta, nos motiva y nos anima a caminar, a vivir y a movernos en el propósito de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero leer esta última sección para terminar nuestro tiempo de hoy. Dice, déjeme leer aquí. Estamos leyendo el 28, el 29. Capítulo 29, verso 28 y verso 29. Dice así, porque Él nos envió, porque Él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a los oídos del profeta Jeremías. Estamos hablando de las personas que ayudaron, ¿cómo se llama? Al profeta en medio de aquellos momentos difíciles. El profeta, el sacerdote Sofonías
leyó la carta del profeta, lo que él había escrito a los que ya estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Largo va a ser su cautiverio. Ellos van a estar mucho tiempo allá. Edifiquen casas, habiten, las planten huertos y coman el fruto de ellos, porque a ustedes les va a tocar vivir muchos años en ese lugar. Y el sacerdote Sofonías lee esa carta a oídos del profeta Jeremías y dice: ciertamente, ciertamente Dios va a llevar cautivo a este pueblo. Pero en medio de esas palabras, el profeta tenía la esperanza de que en un día Dios iba a restaurar al pueblo del Señor. Dice el capítulo 26, verso 24. Capítulo 26, verso 24, hablando de Aicán, pero la mano de Aicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Mire lo que dice capítulo 38, versículos 7 al 13, hablando de personas que estuvieron allí para cuidar y velar por el profeta. 38 del 7 al 13. Dice la palabra del Señor: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta en Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Por qué no hay más pan en la ciudad? Porque la ciudad estaba sitiada por los babilonios, por los enemigos que venían a conquistar la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ciertamente, en medio de que la ciudad estaba siendo sitiada por los babilonios, Jeremías estaba en un foso, en una cisterna, preso allí, a punto de morir, y Dios levanta a un hombre que lo cuida y vela por él. Cuando leemos pasajes como estos, nos damos cuenta del cuidado de Dios. Nos damos cuenta de que Dios estuvo con el profeta aún en medio de los tiempos más difíciles, y aún en medio de esos tiempos, el profeta pudo encontrar gozo y paz en su comunión con Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentó. Jeremías no fue un profeta que pasó tiempos fáciles. Él vivió grandes tiempos complejos, y él, más que ninguno de los profetas, enfrentó tremendas tensiones. Bueno, hay otros profetas que también enfrentaron ataques, e inclusive se dice que algunos de ellos murieron a manos del pueblo. Pero en medio de todo esto, Dios estuvo a su lado. Y el profeta podía tener el gozo, la paz y la tranquilidad de que Dios va a estar con nosotros. Él me ha cuidado. Y a pesar de que estamos rodeados de nuestros enemigos que nos quieren conquistar por causa de la maldad de Judá, Dios ha mostrado su gracia sobre mí y la va a mostrar sobre este pueblo. La misma actitud es la que nosotros debemos de tener. Cuando miremos los nubarrones del día y digamos: ciertamente estamos pasando por tiempos difíciles, pero aún en medio de esto, nuestro Dios, que es soberano y es Dios fiel, Él va a estar a nuestro lado. Él va a caminar con nosotros, Él nos va a sostener, Él va a renovar nuestras fuerzas. Amado hermano, no importa lo oscuro que usted esté viendo el día, no importa las dificultades que esté enfrentando, encuentre gozo y paz en su comunión con Dios.
porque es en medio de esa comunión con Dios que Dios va a hacerle sentir su amor, va a hacerle sentir su protección y cuidado. Dios va a usar los instrumentos que él tenga que usar. Y muchas veces los está usando. Y puede ser que usted mismo es un testimonio viviente de que Dios ha estado allí, aún en medio de los momentos más complejos que usted puede estar pasando. Que podamos, a la luz de estos rasgos del carácter del profeta, nosotros podamos alentarnos a vivir una vida también con esas características. Hombres con pasión por la verdad. Que cuando vemos el pecado, lo denunciamos y procuramos llevar la verdad a aquellos que están caminando por la senda del mal. Que llenamos nuestro corazón de gozo y de paz porque estamos en una comunión cercana con Dios, a pesar de que podemos estar viviendo tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude a tener ese mismo corazón que tuvo el profeta Jeremías. Por eso algunos han llamado a Jeremías el profeta llorón, porque fue un hombre que constantemente estaba delante del Señor. Mira, Señor, lo que me has llamado a hacer, lo que me has llamado a la tarea que me has encomendado con gente difícil, con un pueblo duro. Yo ya estoy cansado y hastiado de esta gente. Y se quejaba delante de Dios constantemente. Bueno, cuando nos damos cuenta de eso, nos percatamos que nosotros muchas veces somos iguales. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? Ay, Dios, ¿cuánto más va a durar esta situación? Ay, Dios mío, ¿cuánto más voy a tener que aguantar a este hombre en la casa? ¿Cuánto más voy a tener que lidiar con este hijo y todas las locuras que está haciendo? ¿Cuánto más voy a tener que luchar con estos problemas que se han venido sobre mi familia? ¿Cuánto más? Y nos quejamos y reaccionamos. Dios no se enoja porque tú reacciones y porque tú te quejes. Vayamos delante de Él, llevemos nuestra causa, presentemos nuestro corazón, abramos nuestros corazones delante del Señor, que Él va a extender su gracia, su favor y su cuidado sobre nosotros, porque Él es Dios. Y usted y yo somos sus hijos. Él va a estar allí para cuidarnos y sostenernos en medio de las dificultades. Oramos a nuestro buen Dios y nos presentamos delante de su presencia. Padre amado, te damos gracias por la dulce presencia tuya en medio de nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, porque el testimonio del carácter del profeta Jeremías nos sirve a nosotros también para examinar nuestro propio corazón. Nos sirve a nosotros para hacer un examen de nuestra propia vida y podemos mirar internamente en nuestro propio ser cómo estamos manejando las presiones, las luchas y las circunstancias de la vida diaria. Padre amado, trae descanso y paz a nuestro corazón. Que sea nuestra comunión con Dios y nuestro caminar contigo la fuerza que nos permita, Señor, saber que en medio de los momentos más críticos, tú estás allí. Señor, extiende tu mano sobre mis hermanos si están pasando por algún tiempo difícil. Extiende tu mano, Señor, en medio de la vida de tus hijos y de tus hijas, en medio de las circunstancias que puedan estar enfrentando. Sosténles con tu mano. Sosténles con tu mano. Renueva sus fuerzas. Da aliento a su corazón, Señor, y que ellos se puedan levantar en el nombre de Jesús por encima de las circunstancias, convencidos de que tú eres el Dios fiel y el Dios soberano, que está con nosotros, nos sostiene y nos da las fuerzas que necesitamos cada día. Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el poder y el honor, la alabanza y la exaltación. Hoy te damos la gloria y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.